Entonces los estrógenos es parte de la vida de las mujeres, ¿no? De hecho, los estrógenos, de hecho sin estrógenos, pues es un estado anormal, es un estado patológico, ¿no? Lo normal es que haya una concentración adecuada y correcta y suficiente de estas hormonas, porque pues finalmente cumplen una función y deben de estar ahí. Entonces, muchas veces cuando lo hablamos en un contexto de cáncer de mama, se piensa que los estrógenos es algo a lo que hay que temerle, como tú bien lo decías, ¿no? Porque muchas veces también está ahí en el ideario colectivo que, por ejemplo, el utilizar algún tipo de método anticonceptivo que tenga este tipo de compuestos hormonales, pues pudiese ser nocivo, ¿no? Lo cierto es que pues ha habido muchas investigaciones y los métodos hormonales que están en el mercado actualmente, pues todos están aprobados y se ha demostrado su seguridad, ¿no? Entonces es algo importante a tenerlo en cuenta, que son hormonas que se producen en nuestro cuerpo. Pero bueno, las hormonas no están así como que nada más de adorno, ¿no? Como ya dijimos, tienen ciertas funciones en diferentes partes del cuerpo y como lo han notado en las mujeres particularmente, los estrógenos tienen una función en el tejido mamario. Las mamas de las mujeres son muy diversas, hay mujeres que tienen mamas con mucho tejido fibroglandular mamario y hay mujeres que tienen mamas que tienen tejido fibroso, que tienen poca glándula, o mujeres que tienen mucha grasa y muy poquita tejido fibroglandular. Tejido fibroglandular, para que me entiendan, es como el tejido que constituye una mama funcional. Una mama funcional es esa mama que pues está capacitada para producir pues leche, ¿no? Cuando una mujer se embaraza. Finalmente, dentro de los factores de riesgo que se hablan del cáncer de mama, pues siempre hablan eso, ¿no? A ver, ¿usted lactó o no lactó? ¿Usted cuándo se embarazó? ¿Usted dio pecho o no dio pecho? Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues obedecen a los ciclos hormonales. Entonces estábamos diciendo que los estrógenos pues tienen la capacidad de modular o la capacidad de tener una influencia sobre el tejido mamario en estados de salud y en estados de enfermedad. Los estrógenos tienen una función proliferativa, es decir, hacen que las células crezcan, que las células duren más, que tengan cierta supervivencia. Ajá, es como un switch de encendido que hace que las células se robustezcan, por decirlo así, o estén en una etapa de proliferación, en una etapa de crecimiento. Entonces, eso mismo sucede, por ejemplo, en los ciclos menstruales. En los ciclos menstruales, la mujer, por la influencia de los estrógenos, hace que esas células o ese recubrimiento celular que está en el útero de las mujeres, pues crezca. Ajá, crezca, está preparando en la cavidad uterina en caso de que vaya a haber una fecundación, en caso de que si llega un óvulo fecundado, pues tenga un ambiente propicio para que crezca, para que se desarrolle. Entonces los estrógenos lo que hacen es eso, favorecen el crecimiento celular. Por otro lado, la progesterona pues tiene un efecto también que favorece ciertos procesos importantes en el cuerpo de las mujeres, ¿no? La ovulación, por ejemplo, o el descamamiento de la capa de endometrio que creció por efecto de los estrógenos, etcétera. Y bueno, pues también tiene una función moduladora en los tejidos mamarios. Entonces es importante entender estas dos hormonas, la progesterona y los estrógenos, ¿no? Que nuevamente son hormonas, son moléculas y finalmente es algo que a últimas fechas se ha estado empezando a utilizar en la imagen molecular el poder marcar derivados de los estrógenos, en este caso el estradiol, que es un tipo de estrógeno, para que nos permita ver pues la distribución, la biología de esta hormona importante en los ciclos femeninos y del cuerpo. Lupita,
Otra cuestión interesante de los estrógenos, por ejemplo, para que, como decías, ¿no? Que a veces espantan, los estrógenos en ciertas circunstancias o en ciertas características tienen un efecto protector. Algo que se ha estudiado bastante bien es que, o que se sabe con razonable certeza, es que, por ejemplo, las mujeres, mientras tienen una producción de estrógenos, están como que protegidas, por decirlo de alguna manera, contra eventos en el corazón, eventos cardiovasculares, porque los estrógenos tienen un efecto protector a diferencia de los hombres. Por eso cuando uno ve por ciertas edades, ¿a qué le da más un ataque cardíaco o una enfermedad de las arterias del corazón? ¿A los hombres o a las mujeres? Pues hasta antes de que las mujeres lleguen a su edad en donde ya no producen estrógenos, es claro que los hombres se afectan más. Y una de las explicaciones es que los estrógenos tienen un efecto protector. Cuando las mujeres dejan de menstruar y ya dejan de producir estrógenos, porque pues finalmente las células ováricas se llegan a agotar y ya no hay como que la capacidad necesaria o suficiente para cumplir con estos requerimientos, pues los estrógenos caen y entonces aparece lo que pues ya conocen o saben que se llama la menopausia.